Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, yo soy su presentador y amigo, el doctor Alex C. González. Y hoy traigo una noticia no muy alentadora. Resulta ser que los microplásticos han salido nuevamente a la luz. Y los microplásticos son minúsculas partículas de plástico que nunca llegan a desintegrarse. Y estos microplásticos se han detectado básicamente en todo el mundo. Se ha detectado en la punta del monte Everest, se ha detectado en las profundidades del océano, incluso en la fosa de las Marianas se ha descubierto partículas de microplástico. Y peor aún, está en el aire que respiramos, está en el polvo, está en el agua que bebemos, está en la comida que ingerimos. Y la mayor cantidad de microplásticos se encuentra en los peces, el pescado que comemos de mar. También hay microplásticos, porque recuerden que al año se expulsan al océano miles de toneladas de plástico que se va degradando con el sol, con el aire, y las mismas olas del mar van desintegrándolo, y estas micropartículas son consumidas por los peces y luego terminan en nuestra mesa. También se ha detectado el microplástico en las botellas de beber agua, se ha detectado en los biberones de los bebés, y algunos estudios de hace ya par de años han descubierto la presencia de microplástico incluso en la placenta de las madres, en la placenta humana, la placenta que ustedes saben alimenta al feto por cerca de 9 meses. Y un grupo de científicos también, realizándole autopsia a varios cadáveres, a varios cuerpos, descubrieron la presencia de microplástico en pulmones, en los riñones, en el hígado e incluso en el páncreas. Pero ahora se han encendido las alarmas porque se ha detectado la presencia de microplástico en el torrente sanguíneo. Hay un estudio que hizo Environment International, que fue publicado en esta revista Environment International, que se le hizo a 22 adultos sanos, y en 17 de ellos, es decir, el 80%, se detectó la presencia efectiva de microplástico en el torrente sanguíneo. Sigue diciendo este estudio que una persona promedio ingiere a la semana la cantidad de plástico suficiente como para hacer una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito plástica, esa pues es lo que nosotros ingerimos. Y como decía al principio del video, ya se había detectado la presencia de microplástico incluso en las heces fecales. Quiere decir que absorbemos ese plástico, pasa por todo el tracto gastrointestinal. También se han asociado algunas enfermedades gastrointestinales, sobre todo el síndrome de colon irritable o de intestino irritable. Se ha asociado a la presencia de microplástico en algunos alimentos, sobre todo en alimentos, como decía, en el agua embotellada o esos alimentos que compramos en cajas, empaques de plástico o nylon. Y por supuesto ya sabíamos esto, de que algún plástico pues pasa por el tracto gastrointestinal y es expulsado a través de las heces fecales, pero no se había detectado en vivo la presencia de plástico en el torrente sanguíneo. Ahora, esto es un estudio reciente, salió esta misma semana, y ahora lo que están tratando de investigar los científicos es cómo el plástico puede afectarnos de manera científicamente probable. Es decir, cómo podemos demostrar cuál es el efecto de la presencia de microplástico en el torrente sanguíneo. Sabemos ya por otros estudios, y en la descripción del video, como es costumbre, tenemos un auditorio bien inteligente que conoce de estos temas. En la descripción del video les voy a poner el link a algunos de estos estudios, y en muchos de estos estudios se ha logrado demostrar que el microplástico es capaz de afectar el sistema hormonal humano. Sabemos que está relacionado a trastornos hormonales en las mujeres y en los hombres principalmente, porque el plástico o las sustancias químicas que se utilizan para procesar el plástico
son capaces de alterar el eje hormonal. Y en los hombres sabemos que disminuye el conteo de espermatozoides, disminuye la concentración de testosterona, que por cierto, ahora ha salido un estudio de que en la historia de la humanidad es cuanto más bajo los niveles de testosterona están en los hombres en el año 2022. Y sabemos que también el uso de plástico está asociado con altos índices de infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Sabemos también que el microplástico, al atravesar la placenta, puede llegar al feto y puede afectar el sistema hormonal del embrión en desarrollo. Y hay tantas enfermedades que en el campo científico no encontramos explicación, y es muy probable que esta contaminación con elementos de microplástico sea la causa de muchísimas enfermedades inexplicables, extrañas, o la incidencia de patologías frecuentes en niños y en adultos que van desde el autismo hasta las enfermedades autoinmunes. Sabemos hoy que la presencia de plástico en algunos órganos del cuerpo es capaz de disparar procesos autoinmunes y activar procesos relacionados y enfermedades relacionadas al sistema inmune. También se ha descubierto que en otros estudios que el microplástico es capaz de obstruir y quedarse ahí estancado en los órganos, y que el cuerpo naturalmente no tiene forma de deshacerse del plástico. Recuerden que el plástico lleva apenas 100 años en el mercado, y ya sabíamos de algunas de las consecuencias del uso de químicos y de plástico, pero no se había comprobado la presencia de microplástico en sangre. Y esto, por supuesto, es algo que está creando una gran preocupación en la comunidad científica, porque no se sabe las consecuencias que puede traer la presencia de este microplástico en el torrente sanguíneo. Hay algunas teorías, hay algunas hipótesis, hay algunas conjeturas en la comunidad científica de que este microplástico, al ser de un tamaño tan pequeño, puede atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, que puede llegar incluso a penetrar el tejido cerebral. También se ha asociado la contaminación de químicos del plástico a la obesidad, a la diabetes, etc. Entonces, amigos, esto es algo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Esto, por supuesto, es algo que está comenzando a estudiarse. Como siempre, los trataré de mantener lo más actualizado posible sobre este tema. He visto algunos videos de personas creando sensacionalismo al respecto. No creo que el sensacionalismo sea positivo. Creo que lo que se impone en este momento es lo racional, analizar la data, y a partir de los análisis estadísticos y científicos pues llegar a una conclusión. Todavía no hay una conclusión de la presencia, del efecto de la presencia de este microplástico en sangre, a pesar de que ya otros estudios sí han establecido algún tipo de relación, pero directamente no sabemos cuál es el efecto de este microplástico en la sangre. Falta mucha información todavía. Lo que sí se sabe es que bueno no es, nocivo sí resulta ser para el ser humano. Lo que todavía no se conoce es cuán nocivo o el impacto real de la presencia de este microplástico en sangre. Pues bien, amigos, esta era la pequeña nota que traía para ustedes en el día de hoy. Espero que haya resultado de interés. Como siempre les sugiero, suscríbase a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud. Y recuerde, esto es simplemente con fines informativos. Si va a tomar alguna decisión con respecto a su salud, debe primero consultar con un profesional. Nos vemos en un próximo encuentro.